Puerto López, el epicentro de una nueva guerra de sucesión criminal. Anderson Boscan, a través de sus recientes análisis, escogió uno sobre la crisis de seguridad en el litoral ecuatoriano. Ha puesto el foco sobre Puerto López, una zona que históricamente ha sido considerada un bastión inexpugnable de los choneros. Según el periodista, esta localidad de Manabí no solo es un punto geográfico estratégico para el narco, sino el espejo de una estructura criminal que hasta hace poco operaba con una verticalidad absoluta. Boscan relata cómo el nivel de inteligencia de esta organización es tan penetrante que cualquier presencia inusual, incluso la de periodistas, es detectada y reportada a los mandos criminales en cuestión de horas. Este control social y territorial evidencia que el dominio de las bandas en la provincia ha superado la capacidad de vigilancia del propio Estado. Puerto López es una zona controlada por los choneros tradicionalmente. Y dentro de los choneros hay una estructura muy vertical hasta hace pocos meses. Había una estructura vertical hace pocos meses. Esa estructura era controlada por alias Fito. Y alias Fito dominaba Manabí como nadie. O sea, era muy difícil llegar a Manabí y no ser identificado por la estructura de inteligencia de los choneros. He contado varias veces, o la Moni ha contado varias veces esa historia donde tenemos que hacer una visita a Manabí por algún reportaje y nada más llegar, la policía me pide que me saque la boina y los lentes. Y le digo, están locos, yo no me saco la boina y los lentes ni que venga el Papa. Y un chambero que pasa, pues me toma una foto y la manda. Y a mí, a las pocas horas, las fuentes de distintos mundos de la criminalidad me empiezan a preguntar qué hago en Manabí, a quién estoy investigando. O sea, el nivel de dominio de su territorio es impresionante. Eso es algo que pensó alias Fito, que hoy está en una cárcel en los Estados Unidos enfrentando un proceso por narcotráfico donde puede tener una larga condena. Es precisamente la captura y extradición de alias Fito lo que sumerge al Ecuador luego en un nivel de violencia tal. No es cierto la frase babosa de algunos en el poder, especialmente en los altos mandos de la policía, cuando te dicen: esto es una guerra de bandas donde se están matando entre ellos. Por lo general, los babosos que dicen algo así andan todos con seguridad. Entonces habría que preguntarles: disculpa, si se están matando entre ellos, ¿por qué tú tienes 20 chapas alrededor cuidándote? Se están matando entre ellos. Sal a la calle sin chapas y me cuentas. ¿O no es cierto que se están matando entre ellos? No es cierto. Claro, algunas de las muertes tienen que ver con el crimen organizado, tienen que ver con que los choneros ajustan cuentas con los lobos. Por supuesto, pero exclusivamente los que mueren son criminales. No, de hecho, muy probablemente, por lo que me han referido mis fuentes, las personas... Sin embargo, ese orden criminal está sufriendo una fractura sin precedentes. La raíz del caos actual reside en el vacío de poder dejado por Adolfo Macías, alias Fito. Boscan sostiene que Puerto López se encuentra en medio de una violenta guerra por la sucesión, donde la estructura piramidal que Fito mantuvo durante años se está desmoronando. Lo que antes era una zona de paz impuesta por un solo mando, ahora es un tablero de ajedrez sangriento donde distintas facciones intentan reclamar el trono. Esta disputa no es un conflicto menor, es el inicio de un resquebrajamiento que amenaza con extenderse desde las costas de Manabí hacia el resto del país, alterando el mapa delictivo nacional. Uno de los puntos más críticos en la denuncia de Boscan es la fuerte crítica a la narrativa oficial. El periodista califica de simplista y babosa la respuesta de las autoridades y altos mandos policiales, quienes suelen despachar los incidentes violentos con la frase recurrente de que se están matando entre ellos. Boscan argumenta que esta visión es peligrosa e indolente, especialmente cuando la violencia ha escalado a niveles de barbarie, como las decapitaciones y exhibiciones de cuerpos en Puerto López. Actos que buscan aterrorizar a la población civil. Según fuentes citadas en su reporte, muchas de las víctimas de esta crueldad extrema ni siquiera pertenecen a grupos de delincuencia organizada, lo que desmiente la teoría del gobierno de que la violencia solo afecta a los criminales. El análisis concluye con una advertencia histórica. Lo que sucede hoy en Puerto López es una repetición del escenario vivido tras la caída de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña,
En aquel momento, la desaparición del líder único provocó que una organización monolítica se fragmentara en múltiples bandas rivales, desatando una ola de masacres que el país aún no logra frenar. Puerto López es hoy el termómetro de esa balcanización del crimen. Si la estructura de los choneros termina de recomponerse o de reponerse en Manabí, o de romperse en Manabí, el Estado no se enfrentará a un solo enemigo, sino a una constelación de fracciones violentas, peleando por cada palmo de territorio, lo que dificultaría aún más cualquier intento de pacificación. Las personas fueron decapitadas y exhibidas como si fueran animales en Puerto López. No eran miembros de un GDO. Al menos esa es la información que me han referido. Eso significa que el crimen organizado tiene una pelea entre ellos que luego nos termina alcanzando a todos. De eso se va a enterar la policía algún día. Y los del Ministerio del Interior y el Ministerio de Wash and Wear. Porque los ministerios aquí son expertos para decir cosas como esas de sí, lo que pasa es que se están matando entre ellos. ¿Quién domina Puerto López? Es la pregunta que tenía. Me he demorado algunos días en obtener la respuesta. He estado consultando fuentes policiales y de otro tipo. En Puerto López, la estructura de los choneros se está resquebrajando. Y así como se resquebraja en Puerto López, seguramente va a pasar en Manabí y seguramente terminará a la larga pasando en el Ecuador. Por eso es importante Puerto López, porque lo que pasa allí va a determinar el movimiento de la criminalidad con estructuras que tienen presencia en todo el territorio nacional. Esto ya nos pasó alguna vez cuando los choneros, como la estructura de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, se resquebrajó y en lugar de una banda tuvimos 7, una matanza entre ellos y nos decía el gobierno de Lazo, se están matando entre ellos, sí, huevón, pero luego nos matan a nosotros. Así que ¿dónde viven? No viven en la Florida, viven aquí en Ecuador. Lo mismo está pasando hoy. Los choneros se están resquebrajando tras la caída de Fito porque allí hay un mando no definido. En conclusión, la crisis en Puerto López es el síntoma de una metamorfosis peligrosa en el crimen organizado del Ecuador. La guerra por la sucesión de Fito ha convertido a Manabí en un campo de batalla, donde la población civil queda expuesta ante la ineficiencia de un discurso oficial que minimiza la tragedia. Anderson Boscan nos recuerda que cuando las estructuras criminales tan profundas se fracturan, las esquirlas alcanzan a toda la sociedad. No se trata simplemente de bandas ajustando cuentas, sino de una reconfiguración del poder delictivo que, de no ser comprendida en su complejidad, seguirá sumergiendo a las provincias costeras en una espiral de terror e impunidad. Así es, y el Ecuador seguirá estando en manos de las bandas. Lo que vimos en esta semana y que se hizo tendencia de las cabezas exhibiéndose, es algo nunca antes visto en el Ecuador. Solo en el gobierno del Encuentro, en el gobierno de Moreno y en este gobierno del Nuevo Ecuador. Eso tenemos. Y ahora le siguen echando la culpa a Correa cuando dejó de gobernar hace 9 años atrás. Ya basta. Que no nos vean la cara ecuatorianos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.